Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición compartir una vez más con ustedes la bendita palabra del Señor. Y estamos en Génesis capítulo 49. Ya vimos los versículos del 1 al 12. Hoy pues vemos un poco de ampliación, un poco más, versículo 13 al 18, para ver un poquito más de la palabra del Señor. Y ya que estamos acá, mis hermanos, yo quiero suplicar, a ver, algunos de ustedes que nos lea del versículo 13 al 18, hermanos, para meditar en la palabra del Señor. Alguien que nos gusta dar lectura a estos versículos de Génesis capítulo 49, versículo 13 al versículo 18. ¿Alguien de ustedes, hermanos, alguno que nos quiere dar lectura a esos versículos? Amén. 13, del 13 al 18. Así es, hermana Anita. Capítulo 49. Dice así: Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su nombre para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Hasta Gracias, el 18 hermano. Sí, ¿qué versículo leyó, hermanita? hasta el 19. Sí, es 18. Ajá, Pero sí. vamos a ampliar, hermanos, este capítulo 49, 13, 18, solo para recordarles un poco de que la semana pasada pudimos ver un poco en relación a lo que es Judá. Y Judá poseyó autoridad. Cuando nosotros vemos esto, tiene que ver mucho con lo que fue de acuerdo a lo anunciado, hermanos, por Jesucristo en su ministerio. Y podemos ver nosotros que fue de manera tan clara lo que los evangelios narran, que él fue del remanente pobre, perseguido, de los que él tuvo la bendición de compartir sus propios, de su propio pueblo. Y cada uno de nosotros tenemos que ver que mucho de lo que aquí se dice entonces de Judá debe ser aplicado a nuestro Señor Jesús, para que recordemos que en él hay abundancia de todo lo que alimenta y refresca el alma y que mantiene la alegría de la vida divina en cada uno de los que son de fe. Podemos recordar que en el ministerio de Jesús, en términos espirituales, siempre él dio testimonio de que él es la vid verdadera, y el vino es el símbolo señalado de su sangre que se bebe, derramada en favor de los pecadores y aplicada por fe. Y todas las bendiciones de su evangelio son vino y leche, y sin dinero y sin precio se compran, a lo cual es bienvenido toda alma sedienta que
quiere llegar a los pies de Jesucristo por fe. Cuando vemos que lo relacionado a Judá, que Jesucristo venía del linaje de Judá, nosotros podemos ver entonces la aplicación que hay acá, pero que a la luz de la palabra del Señor, también hermanos, nos conecta con los versículos 13 al 18, porque estamos hablando de las bendiciones, de la última bendición de Jacob para sus hijos, y que nos ayuda a comprender y ampliar un poco más que también este profeta Jacob, con palabras no naturales, sino palabras sobrenaturales que vienen del poder del Espíritu Santo, del poder de este Dios omnisapiente, omnisciente, que sabe el pasado, el presente y el futuro. Cada palabra que brota del corazón de este gran profeta Jacob, pues describe el futuro de sus hijos. Hermanos, cuando nosotros vemos acá, versículo 3 y el 18, ahora le llega el turno a Zabulón. Y cuando nosotros vemos acerca de Zabulón, si la profecía dice que Zabulón será un puerto de barcos, podemos ver que ciertamente la providencia lo hará así. Podemos notar que esto fue lo que sucedió con la tribu de Zabulón. Dios designa los límites de nuestra habitación. Hermanos, Dios sabe realmente qué es lo que podemos obtener nosotros en términos humanos, pero para los hombres de fe pueden estar seguros que Dios conoce con qué pedazo de tierra va a terminar el hombre, en qué zona, en qué parte va a vivir, cómo va a empezar su vida, cómo va a terminar su vida, y qué es lo que va a quedar como herencia para los hijos, y qué maldad o qué nivel de vida espiritual o qué estabilidad también van a reflejar los hijos para el futuro. Todo ya está en el pensamiento de Dios y en el conocimiento de Dios, para que nosotros, hermanos, no dudemos de lo que Dios tiene como propósito para nuestra vida, porque todo está de acuerdo a su propósito. Entonces, mis hermanos, podemos notar acá, si Él designa los límites de nuestra habitación, de acuerdo a lo que le dice a Zabulón, podemos notar que sabiduría y deber nuestro es acomodarnos a nuestra suerte y mejorarla en el sentir humano, en el sentir natural. Pero en el sentir de fe y espiritual hay un enlace, hay algo estrecho que va ligado a los planes de Dios para comprender, mis hermanos, lo que Dios tiene preparado para el futuro de cada persona, de cada familia, de cada generación, de cada país. Podemos nosotros ver, hermanos, que de acuerdo a lo que dice la Escritura tocante a Isaacar, podemos nosotros ver que él vio que la tierra era deleitosa, produciendo no solo perspectivas gratas, sino buenos frutos para recompensar sus esfuerzos. Podemos ver también, hermanos, que ver con el ojo de la fe que el reposo sea bueno y la tierra prometida deleitosa, nos ayuda a comprender que esto hará que nuestro servicio presente sea fácil. Para aquellos que tienen puesto una fe más allá que un pedazo de tierra, o 100 años de vida, o 120, 80 o 70, para aquellos quienes tienen su fe más allá de las cosas temporales, independientemente qué es lo que le vaya a tocar, podemos notar que es más deleitoso, se disfruta más la vida. Y es lo que acá está sucediendo, hermanos, para que nosotros podamos ver cómo la profecía de Jacob describe el futuro de este hijo conocido como Zabulón. Y cuando nosotros vemos lo que acá hay, mis hermanos, podemos nosotros apreciar que sobresale la fe, que tener esperanza para el reposo celestial es buenísimo, es excelente,
Y esta tierra prometida solo está para que nuestro servicio sea lo más correcto delante de Dios sobre esta tierra. Y esta es una perspectiva que hay en relación, hermanos, a Zabulón. Podemos ver entonces que este Zabulón, la forma como profetiza su padre Jacob en relación a él, no cabe duda que ahí estaba Zabulón escuchando, pensando, analizando, escudriñando sobre las palabras de su padre, y como estaba con sus hijos ya despidiéndose para profetizarles qué iba a pasar en el futuro de sus vidas, sus generaciones, su descendencia, su pedazo de tierra, y lo que sobresale es su fe. Podemos notar que esto es lo agradable delante de Dios. Hermanos, no importa que el hombre conquiste todo un reino, o conquiste todo el tesoro del mundo, o conquiste toda la sabiduría y ciencia del mundo, si su fe no está centrado en el Hijo de Dios, si no está sentado en esa promesa, si no es certero a esa promesa que Dios ha prometido para los hombres de fe, hermanos, tristemente el hombre se condena, el hombre se pierde. Lo hermoso, hermanos, es que la profecía de Jacob saca a luz que sus hijos, a pesar de su flaqueza, a pesar de la inestabilidad de vida espiritual de algunos, unos más maduritos que otros, viendo que el que sobresalió dentro de ellos 12 es José, Benjamín, podemos ver que después sigue Judá, ni aún con todo esto, podemos ver que eran hombres de fe y que Dios los llevó a la madurez para tratar con ellos de acuerdo a su flaqueza y sobresalir lo que tiene que sobresalir en la vida de un hombre, que es la fe. Tener siempre la esperanza en todo lo que está más allá de lo que este mundo ofrece. Y esto es lo que concierne a Zabulón, la forma como este profeta Jacob les describe el futuro. Ahora, cuando vamos a otro nombre, hermanos, que presenta la escritura, podemos ver nosotros también otro nombre, y es el nombre de Dan. Cuando nosotros vemos el nombre de Dan, Dan iba a ganar por artes y políticas y sorpresa ventajas contra sus enemigos, como serpiente que muerde el carcañar del viajero. Miren cómo lo describe el profeta Jacob, no hablando de manera natural, sino sobrenatural, porque en cada palabra de él eran profecías que venían del Dios Altísimo, de lo que es la guianza del Espíritu Santo, de la inspiración del Espíritu Santo. Podemos notar, mis hermanos, que si acá lo describe de esta manera la palabra del Señor, Jacob, casi extenuado y listo para desmayar, lo alivia con estas palabras: tu salvación esperé, oh Jehová. La salvación que esperaba era Cristo. Noten esta expresión, tu salvación esperé, oh Jehová. Solo describe viendo a este Cristo anticipándose para que pudiera ser parte de la vida, de las palabras de este profeta Jacob, para poder nosotros notar, mis hermanos, en lo que él dice: tu salvación esperé, oh Jehová, pero está conectado a lo que es la obra cristológica, y la salvación que esperaba era Cristo. ¿Por qué? Para entender por qué, sencillamente porque la simiente prometida, ahora que él iba a ser reunido con su pueblo, suspira por aquel a cuyo alrededor será la reunión del pueblo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué hay acá? Lo que quiere decir con las palabras de Dan, ya en sus últimos suspiros, sintiendo que ya está listo para partir, lo que está diciendo es: dejo a mi preciada familia, a mis 12 hijos, a mis nietos, mis nietas, mis bisnietos, tataranietos, yo los dejo. Ya parto de esta tierra.
Ya mis ojos vieron lo que tenían que ver, mi vida vio lo que Dios tenía planeado para mí, pero ahora vuelvo a ver a mi familia que no tuve la bendición de verlos por mucho más tiempo porque yo ya no vi a Abraham. Y sí vi algo de mi padre Isaac. Yo no estuve mucho tiempo con ellos, pero ahora yo me voy a base de esa promesa celestial. Dejo a una familia sobre la tierra, pero me voy a ver al resto de mi familia que no tuve la oportunidad de conocerlos en detalle acá sobre la tierra, pero allá en el cielo yo los voy a ver. Allá en el cielo me están esperando mis padres, Abraham y Isaac, mi madre, la esposa de Abraham y la esposa de Isaac. Allá me están esperando. Cuando nosotros vemos estas palabras de este profeta, podemos nosotros gozarnos que esto es la esperanza de todo creyente en momentos de poder enfrentar la muerte, que no es como muchos lo piensan, como si que fuera algo donde ya todo se acaba, ya no hay solución de nada, como si que con la muerte termina todo. Pero lo que está diciendo acá Jacob es decirles a sus hijos: dejo a mi pueblo, a mis hijos, pero voy con mis padres que yo no pude ver por mucho tiempo, Abraham e Isaac, con mi abuela y con mi madre. Yo voy a juntarme, estoy listo para partir de esta tierra. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, que la expresión tu salvación esperé, oh Jehová, la salvación que esperaba era Cristo, la simiente prometida, ahora que él iba entonces a ser reunido con su pueblo, con su familia, suspira por aquel a cuyo alrededor será la reunión de su pueblo. Cuando vemos nosotros que declara sencillamente que busca el cielo, porque esto es lo que hay aquí de fondo, que él declara de manera tan sencilla que él busca el cielo, la patria mejor. Y cuando nosotros vemos esto, lo encontramos en Hebreos 11, versículo 13 y versículo 14. Sería bueno, hermanos, que si alguien lo busca mientras que estamos ampliando este pasaje, Hebreos capítulo 11, versículo 13 y versículo 14, para entender lo que acá hay en el fondo, cuando le está profetizando a Zabulón y Adán, para comprender, mis hermanos, lo que hay en el fondo. Si alguien, hermanos, ya lo tiene, o si ustedes lo tienen, Hebreos capítulo 11, versículo 13 y versículo 14, nos ayuda a comprender este pasaje que hay acá y que estamos ampliando para poder entender lo que enfoca la palabra de Dios. Ahora que va a disfrutar la salvación en el sentido perfecto de la palabra, se consuela por haber esperado la salvación. Como nuestro camino al cielo hay que esperar en Cristo, y el cielo hay que esperarlo como nuestro reposo en Cristo, es consuelo del santo moribundo haber esperado la salvación del Señor, pues entonces tendrá lo que ha estado esperando, porque es lo que debe de ser un hombre de fe. Esa fe bien puesta en Jesús, esa esperanza, esa convicción a base de lo que enfoca la palabra de Dios, para que nosotros entendamos la profecía de Jacobo para su hijo Zabulón y para su hijo Dan. Entonces, cada palabra que habla acá la escritura, hermanos, es cierto, son palabras del profeta Jacob, pero hermanos, son palabras proféticas para sus hijos. Y acá nosotros podemos ver el sentir de lo que enfoca la escritura. Y hermanos, cuando nosotros vemos acá, podemos entonces darnos cuenta que cada porción que tenemos a la luz de la palabra del Señor
nos ayuda a ampliar lo que es esta profecía de este gran profeta. Y quiero, mis hermanos, llevarles, ampliar un poco más en cuanto a lo que tenemos en este capítulo 49 y vamos a tomar los versículos 19, versículo 21, para comprender, mis hermanos, que también está la profecía en cuanto a su hijo Gad. Cuando vemos que también tenemos esta porción bíblica, podemos ver que Agad alude Jacob a su nombre, que significa ejército, y anuncia el carácter de esta tribu. Hermanos, la causa de Dios y su pueblo, aunque por una vez pueda parecer derrotada y acabada, al final será victoriosa. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que hay acá, entonces Gad solo nos lleva a recordar que para muchos que son parte del pueblo, que por circunstancias de la vida a veces parece que ya no hay solución, parece de que no va a ir bien, o porque creen que ya no hay salida, o porque el enemigo de alguna manera provoca alguna derrota y supuestamente tiene una victoria, pero algo resurge del remanente de esta tribu, y es lo que acá exalta, que siempre en medio de toda desgracia, en cualquier enfoque, en cualquier área de la vida, siempre Dios va a levantar un remanente para hacernos recordar, mis hermanos, lo que acá está profetizando Agad. Podemos ver entonces que alude a un ejército y anuncia el carácter de esta tribu, la causa de Dios y su pueblo, aunque por una vez puede parecer derrotada y acabada, pero al final sale victorioso, porque siempre hay un remanente que siempre está al tanto de la promesa de Dios, de la fe en Dios. Hermanos, podemos ver que representa al conflicto cristiano, los problemas que se dan dentro de la vida cristiana. El cristiano tiene que entender que no todos tienen el mismo nivel de fe, no todos tienen el mismo nivel de vida espiritual, no todos tienen una devoción al mismo nivel que agrada a Dios. El cristiano que lee la Biblia tiene que entender, hermanos, que hay diferentes niveles de vida espiritual para los auténticos creyentes, y hay diferentes niveles de vida en cuanto a fe para los auténticos creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado en querer comprender a todos a un mismo nivel, porque no es el enfoque bíblico. Dios trata con cada quien de acuerdo a su devoción, de acuerdo a su pasión por Él, de acuerdo a su amor por Él, y cada quien, como no tiene la misma devoción y amor y pasión por nuestro Señor, el Señor lo trata de diferente forma, de diferente manera, en diferente tiempo. Y cuando vemos nosotros que si esto representa el conflicto cristiano, podemos notar, mis hermanos, que la gracia del alma suele ir envuelta en sus conflictos. Las huestes de corrupción la vencen, pero la causa es de Dios, y al final la gracia saldrá vencedora. Si más que vencedora, podemos nosotros recordar las palabras de Romanos capítulo 8 y versículo 37. Cuando nosotros vemos Romanos capítulo 8, versículo 37, podemos nosotros aprender esta gran verdad que hay acá de fondo en relación a Gad. Que Gad significa ejército y anuncia el carácter de esta tribu, la causa de Dios y su pueblo, aunque por una vez pueda parecer derrotada y acabada, pero al final sale victoriosa. Y si esto representa el conflicto en la vida cristiana, recordemos que la gracia del alma suele ir envuelta en sus conflictos, pero las huestes de corrupción podemos notar que la vencen, pero la causa es de Dios, y al final la gracia saldrá vencedora. Si más que vencedora, de acuerdo a Romanos, como dijimos, versículo 8 y versículo 37. Recordando que las palabras del Nuevo Testamento siempre están enfocados para la iglesia. En Cristo Jesús somos más que vencedores.
Y entonces, al ver la profecía que ahora es para Gad, podemos entender lo que significa, podemos entender a la luz del Nuevo Testamento su aplicación para entender la naturaleza de la vida cristiana. Hermanos, los que somos más maduros tenemos que ayudar a los más débiles, a los más carnales. Cuando ya se hizo lo que se tiene que hacer para ayudar al débil o al carnal para que reflexione, reaccione en su forma de pensar o vivir o creer las cosas de Dios, ya no es responsabilidad de nosotros, ya es Él y Dios. Y en medio del desastre que puede provocar el hermanito débil o carnal, sabemos que si es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar y Dios lo va a restaurar. Dios va a tratar con él o con ella. Este es el enfoque en relación a Gad, las palabras de profecía para Gad. Pero, hermanos, el cuadro sigue ampliándose para poder entender también, mis hermanos, que hay una profecía para este otro hijo de Jacob, conocido como Aser. Debe de ser una tribu rica. Miren cómo lo describe la Biblia de acuerdo a los versículos 19 al 21. Debe ser una tribu rica. Su herencia bordeaba el Carmelo, que era proverbialmente fructífero. Y cuando nosotros vemos, hermanos, desde el enfoque espiritual, podemos ver, hermanos, que si bien es cierto, abarca cierta área de la vida temporal que puede disfrutar de ciertos deleites temporales de esta vida, pero que sobre todo, hermanos, está enfocado a ese deleite de riqueza, de vida espiritual, para poder comprender lo que le están diciendo a hacer, que debe de ser una tribu rica y su herencia bordeada al Carmelo, que proverbialmente será fructífero. Y cuando vemos nosotros esta parte para hacer, podemos ver el cumplimiento, mis hermanos, de la palabra del Señor, porque fue dicho cientos y cientos de años antes y se fue cumpliendo para cada tribu, no solo en el Antiguo Testamento, sino también su clímax en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos cómo va enfocándose la palabra del Señor, pasa de la profecía de Gad, pasa a Aser y pasando de Aser en esta porción bíblica termina con Neftalí y termina con Neftalí. Y cuando nosotros vemos la profecía para Neftalí, ¿qué le va a pasar a su pueblo, a su familia? Podemos nosotros ver que es una sierva suelta, es la forma como lo describe la palabra del Señor como profecía. Una sierva suelta. Podemos considerarlo como descripción del carácter de esta tribu, a diferencia del laborioso buey y del asno. Podemos notar que está deseoso de comodidad y libertad activo, pero más notorio por la acción rápida que por la labor constante y la perseverancia. Como el suplicante que con palabras buenas anhela misericordia, que no se censuren ni envidien unos a otros los que tienen diferentes temperamentos y dones. Cuando nosotros vemos esta otra profecía de Neftalí, podemos ver acá cómo también está en relación con la realidad de la vida cristiana, que no se censuren ni envidien unos a otros los que tienen diferentes temperamentos y dones. Hermanos, una tentación muy triste para los líderes cristianos hoy en día es que a veces compiten por dones espirituales y por talentos. Y a veces la envidia, la arrogancia, el orgullo los tienta y no se dan cuenta que esto no agrada a Dios. Cuando nosotros vemos, hermanos, que a veces lo causa el mismo pueblo de Dios y a veces lo causa el propio hombre que conoce de la gracia de Dios. Son dos tentaciones que se cruzan y que a veces el que no es maduro cae en la tentación.
Podemos nosotros notar, mis hermanos, que esto es lo que hay acá para la profecía de Neftalí. Y esto me hace recordar, hermanos, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto habían divisiones. Algunos decían, yo soy seguidor de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros de Pablo. Y cuando vemos el contexto de cada grupito que tenía su favoritismo por cierto líder, podemos nosotros notar que en el sentir natural, de acuerdo a la percepción visual de cada miembro de esa congregación, tenía lógica, tenía algo natural en la forma como creían, que por cierto no era bíblico, pero era la tentación que ellos vivían. La misma Biblia dice que Apolos era poderoso en palabra. La misma Biblia dice que Pedro hacía milagros de manera abierta, sobrenaturalmente, y no cabe duda que por la forma como la gracia de Dios los usaba, fue tentación para los corintios para que hubiera división dentro de ellos. Otro grupo dijo, no, nosotros preferimos a Pablo, es más bíblico, doctrinalmente es más sólido. Y hermanos, cuando vemos que la iglesia de Corinto tiene estas circunstancias adversas, falta de comprensión bíblica, también los pastores son tentados a veces a compararse con otro pastor, o quiere ser el pastor igual que el otro pastor, o el otro pastor quiere tener igual que el otro pastor. Aquel tiene 5,000 miembros, yo quiero tener 10,000 miembros. Aquel hermano conocido como John Cho, si ustedes se acuerdan de la iglesia coreana, el que es la iglesia más grande del mundo. Algunos dirán, bueno, son 150,000 o medio millón de miembros, yo quiero tener una iglesia igual que él. Y el ser humano tiene ese problema. Cuando nosotros vemos que las comparaciones, la soberbia, el orgullo, la falta de comprensión, la falta de doctrina, la falta de devoción a la palabra de Dios, solo nos hace recordar lo que acá Jacob le estaba profetizando a Neftalí. Es una sierva suelta. Podemos considerarlo como descripción del carácter de esta tribu. Y podemos ver que a diferencia entonces del laborioso buey y del asno, esté deseoso de comodidad y libertad, activo, pero más notorio por la acción rápida que por la labor constante y la perseverancia. Como entonces dijimos, como el suplicante que con palabras buenas anhela misericordia, que no se censuren ni envidien unos a otros los que tienen diferentes temperamentos y dones. Hermanos, podemos nosotros comprender cómo cada profecía que viene de los labios de Jacob nos ayuda para que nosotros podamos ver que los problemas se venían dando desde la antigüedad. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice, lo que el hombre siembra, lo cosecha, ya sea en pensamientos, sentimientos o acciones. Hermanos, tarde o temprano le va a llegar al que ha vivido de esa manera, y lo podemos ver con la profecía de este Jacob para cada uno de sus hijos, con lo que han vivido, con lo que han sentido, han decidido, han aplicado para sus vidas, su forma de vida. Todo está en relación con lo que ellos han sembrado. Y Jacob no es que él era un adivino, un brujo para decir a sus hijos qué les va a pasar, no. Era el poder del Espíritu Santo, era el aliento de Dios, era el Dios omnisapiente, omnipresente, omnisciente, el que estaba con él hablando y usando sus labios, su corazón y su mente para hacerle ver a sus hijos qué iba a pasar con cada uno de ellos antes de que él parta de esta tierra. Hermanos, pero por hoy nosotros podemos aprender un poquito de todo lo que hemos aprendido. Aprendimos un poquito de Zabulón, de Isaacar. Aprendimos, hermanos, además de Zabulón, Isaacar, de Gad. Aprendimos también de Aser. Y, hermanos, de último, también un poco de Neftalí.
para poder tener esa precaución, hermanos, y aprender para que nuestra vida sea más íntegra, más consciente, más leal a nuestro Señor, reconocer cuando hemos fallado, para que Dios obre en nuestra vida y nos guarde de toda tentación, de todo mal, como les pasó a estos hombres que tuvieron un proceso de madurez, y en todo ese proceso la profecía vino directamente para ellos, individualmente para cada hijo, para que comprendieran lo que iba a pasar en el futuro con lo que ellos habían sembrado y cómo Dios iba a tratar también con todas las flaquezas de ellos y también su gracia, cómo los iba a levantar para que tuvieran esa esperanza exclusiva en Jesucristo, sabiendo que en Cristo se cumplía todas las promesas que están en todo este enfoque del Antiguo Testamento. Mis hermanos, espero en Dios que hayamos aprendido un poco más, que el Señor les bendiga y la otra semana, si Dios nos regala vida, vamos a seguir ampliando un poquito más. Dios les bendiga, hermanos.